Mira qué guarros, han dejado una lata aquí en medio. ¿Y ese palo que no te molesta? Bueno, pero no es lo mismo, el palo es natural. No, no, natural. ¿Qué tiene de natural un palo de madera en medio de la playa? Bueno, puede que no sea normal, pero el palo de madera es natural y la lata es artificial. Ah, ya estamos. No entiendo por qué la gente habla de lo artificial como si fuera algo negativo. Yo creo que es una moda como cualquier otra. A ver, te pondré un ejemplo. Imagínate que viniera a esta playa un alienígena. No tendría prejuicios de ningún tipo. Y se encuentra el palo y la lata. ¿Tú cuál crees que le gustaría más de los dos? No lo sabemos. Pero yo creo que le gustaría más la lata. De cualquier modo, no creo que nunca descartara la lata por ser artificial. Con que una moda, ¿eh? He estado mirando y la discusión entre natural y artificial no está nada clara. Ya viene desde el tiempo de los antiguos griegos. Mira, aquí dice que para Platón lo artificial no era más que una imitación de algo natural y como tal es de menor valor. Aristóteles no era tan duro y considera que lo artificial puede ser genuino e ingenioso, pero aún así siempre inferior a lo natural. Bueno, es una moda que se ha alargado demasiado. Además, fíjate, que aquí pone que más adelante, en el siglo XVII, con Bacon y Descartes, lo artificial ya no se considera inferior a lo natural. Vaya, me parece que no está nada claro. Voy a seguir buscando. ¿Ves? Con estas vistas, ¿no crees que tantas casas estropean el paisaje? Hombre, que lo modifican no quiere decir que lo estropeen. A mí así me gusta. Cuando un pájaro hace su nido, pues... o una hormiga hace un montón de arena para hacerse su casa, pues también lo está modificando. Pero no es lo mismo. Para mí sí. Claro. Si lo hace un pájaro o lo hace una hormiga, pues es perfecto, es bonito, es natural. Sin embargo, si lo hace el hombre, es todo lo contrario. Entonces, ¿un lápiz de madera no te parece menos artificial que un boli de plástico? De verdad, este tema me tenía cansado. Para mí no debería haber distinción. Si por mí fuera, suprimiría esa palabra del diccionario. ¿Queréis un poco de zumo? Pone que es 100% natural. 100% natural. Pero si no hay nada más... ¿Artificial? Eso, artificial.